Un fraterno saludo para todos nuestros estimables oyentes que se conectan a través de los diferentes canales, tanto en YouTube, a través del canal Hamilton Cantiva, asimismo de nuestra audiencia que se conecta a través de la emisora institucional de CH Stereo, conoce la radio de los 89.6 del FM, emisora institucional del municipio de Huasca, Cundinamarca. Como siempre, un placer acompañarlos todos ustedes en este espacio Hablemos de Inclusión, hoy en su programa número 87, quien les habla, su amigo y representante de discapacidad y docente en formación de educación especial, Hamilton Yesid Gantiva Rodríguez. Como siempre, es un grato placer acompañarlos a esta hora de la mañana, hoy 23 de abril del año 2024. El día de hoy abrimos nuestro espacio con una nueva temática. Hoy vamos a tratar la ley 1414 de 2010. En este caso, esta normativa va a hablar sobre los principios y medidas legales y jurídicas a favor de las personas que padecen la condición de epilepsia. Por lo tanto, a través de este espacio se va a dar a conocer cuáles son los derechos de esta respectiva población en materia jurídica. Antes de arrancar nuestro programa, como siempre, le agradecemos al Padre Celestial por permitirnos llegar a una edición más de este programa y asimismo también le agradecemos a nuestra comunidad de radioescuchas su acompañamiento permanente, su escucha y gracias por estar ahí para continuar en estos espacios, seguir trabajando por generar más espacios hacia la comunidad en general. Asimismo también saludamos a nuestros amigos transportadores, a nuestros amigos docentes, a nuestros amigos de las diferentes fundaciones y espacios que también trabajan con personas en situación de discapacidad o con capacidades y talentos excepcionales, así como también a los presidentes de la Junta de Acción Comunal, a nuestros amigos en los diferentes sectores productivos del municipio, en nuestros cultivos de arándano, fresa, papa, entre otros. Saludamos a todos ustedes, gracias por, como siempre, también por su trabajo día a día. Y gracias a todos los oyentes que día a día se unen a nuestro programa y que quieren marcar una diferencia. Como siempre, gracias a ustedes, porque ustedes son ese motor que nos permite seguir adelante en estos espacios y es una motivación ver que lo que se quiere hacer ha generado un impacto fundamental en nuestras comunidades. Entonces, a continuación, doy inicio, ya para entrar en materia. En este aspecto, la Ley 1414 de 2010, del 11 de noviembre, establece, en este caso, en su capítulo 1, cuáles son los objetivos, los principios, las prohibiciones y la infraestructura y reglamentación para garantizar los derechos de las personas que presentan o padecen la condición de epilepsia. En este caso, en el artículo 1, el objetivo de la ley tiene como finalidad garantizar de manera legal y jurídica la atención integral de las personas que padecen epilepsia. Asimismo, en el parágrafo 1 nos habla de que para dar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, tanto el Ministerio de Protección Social y la Comisión de Regulación de Salud, la CRES y la Superintendencia Nacional de Salud establecerán los lineamientos técnicos, científicos y humanos necesarios para generar el proceso en materia de manejo multidisciplinario que sea continuo y permanente a las personas que sufren de esta enfermedad. Hay que aclarar que la condición de epilepsia
En un principio y como primera medida, la epilepsia se concibe como una enfermedad de características específicas o generales, pero si la condición pues se va agravando con el tiempo, podría llegar a ser en un futuro pues una condición de discapacidad. Pero por el momento, el primer pilar, como entendemos como se entiende, la epilepsia se entiende como una enfermedad. En el parágrafo número 2, las entidades promotoras de salud, en este caso las EPS, en ambos regímenes, tanto subsidiado como contributivo, así como las entidades responsables de la atención a la población que no esté asegurada, en este caso a la población pobre o no asegurada, el CISBEN, y los regímenes de excepción y las prestadoras de servicios tanto públicas y privadas deben garantizar el acceso, la oportunidad y sobre todo la calidad de la atención integral a la población que padece de epilepsia en los términos que define el Plan Obligatorio de Salud o conocido como el POS. En este aspecto, lo que se quiere decir en este parágrafo es que todas las entidades promotoras de salud, en este caso EPS, un ejemplo, llámese Nueva EPS, llámese Famisanar, llámese Sanitas, llámese Confarma, entre otras, debe garantizar que todas las personas tengan ese acceso al servicio de salud sin importar si son tanto usuarios del régimen contributivo, que es las personas que por su capacidad económica tienen posibilidad pues, de pagar por su propia salud, y las personas que son pues subsidiadas, que son personas que por su condición económica presentan unos ingresos, algunos son unos ingresos muy básicos o mínimos, en los cuales pues no les permite pagar una afiliación de salud de manera contributiva, pero teniendo en cuenta que esto está en la ley, para las personas que son subsidiadas, su afiliación al sistema de salud será costeada por los recursos del Sistema General de Salud, para los cuales se tienen dispuestos. Para las personas que no pueden pagar una EPS, se les subsidiará la misma a través del gobierno nacional y cumpliendo pues, los requisitos establecidos para tal fin. En el artículo 2 encontramos las definiciones para la aplicación de la presente ley y se tendrán en cuenta las siguientes definiciones. En este caso, la epilepsia se debe entender como una enfermedad crónica. Al hablar de crónica significa que es una enfermedad que puede llegar a ser una enfermedad permanente y que es una enfermedad de causas diversas, caracterizadas por un conjunto de crisis recurrentes debido a una descarga eléctrica excesiva de las neuronas, considerada como un trastorno neurológico asociado eventualmente con diversas manifestaciones clínicas y paraclínicas. En este caso, lo que nos quiere explicar el artículo 2 es que la epilepsia es una enfermedad crónica que es de carácter permanente. En este caso, cuando nos habla de esas crisis recurrentes, podemos entender estos como la condición, o como comúnmente se le conoce como los ataques epilépticos, en los cuales la persona puede llegar a desmayarse, perder el conocimiento, presentar movimientos musculares involuntarios o hasta perder el conocimiento u otros, ya que hay diversas manifestaciones de la enfermedad crónica de epilepsia. Más sin embargo, en este caso siempre la epilepsia se da debido a que hay una descarga excesiva de energía, es decir, a nivel cerebral, para que nuestra capacidad tanto mental, neuronal y otras funciones, sí debemos tener unos impulsos nerviosos centrales, pero estos impulsos, podemos decirlo así, están establecidos hasta una determinada cantidad de voltios, y cuando la persona que sufre de epilepsia, en este caso, pues la cantidad de voltios que reciben sus neuronas espejo, neuronas receptoras, pues es mayor, y por lo tanto, por esto se ocasiona que se presente
En este caso, que se presente la convulsión o el ataque epiléptico como comúnmente se le conoce, y por tal motivo, por eso habla de que se considera pues un trastorno neurológico que tiene diversas características. Cuando habla de la parte clínica y paraclínica, es decir, que se debe tratar dentro del sistema de salud y asimismo se debe tratar con otras determinadas estrategias médicas para tal fin. En materia de atención integral, se nos habla de que el conjunto de servicios de promoción y prevención y asistenciales, como lo son el diagnóstico, el tratamiento y las intervenciones quirúrgicas, la rehabilitación y la readaptación, incluidos los medicamentos que se prestan a una persona o a un grupo de ellas que padecen epilepsia en su entorno biopsicosocial para garantizar la protección de la salud individual y colectiva. En este caso, al hablarnos de este parágrafo de la atención, lo que se nos quiere decir en palabras muy concretas es que toda persona que presente la enfermedad crónica de epilepsia debe recibir de parte de su respectiva EPS, de recibir el diagnóstico, las estrategias de tratamiento y las intervenciones cuando sean necesarias, quirúrgicas o de rehabilitación y readaptación. Cuando hablo, por ejemplo, de estrategias quirúrgicas, la condición, en este caso, la enfermedad de crónica de epilepsia sí puede ser curada a través de un procedimiento quirúrgico, el cual se llama la lobotomía, que en este caso la lobotomía es generar una cirugía a nivel cerebral, y en este caso siempre va a haber una parte de nuestro cerebro se divide en unos hemisferios. En este caso lo más común es el hemisferio izquierdo y derecho. En este caso, por lo general, esto afecta a alguno de los dos hemisferios, y la epilepsia puede tener un proceso médico en el cual pues esta condición pueda desaparecer mediante esta cirugía, ya que lo que hacen los respectivos médicos que intervienen en este proceso, los neurocirujanos, es generar un proceso de atención en el cual extraen un pequeño fragmento de la corteza cerebral para que luego de esto la persona o el paciente, luego de, en este caso se puede decir es quitar una porción muy pequeña del cerebro, el cual está causando que los ataques epilépticos se presenten, y por lo tanto cuando se hace esa lobotomía, cuando se practica ese procedimiento, las personas pueden mejorar pues su calidad de vida. En este caso, la primera cirugía que hay registrada de una lobotomía exitosa se realizó alrededor del año 1985 en los Estados Unidos, más específicamente en el estado de Michigan, en la ciudad de Detroit, y por lo tanto pues desde esa época ya se comprobó que la enfermedad crónica de epilepsia sí puede ser tratada, y por eso nos habla de los procedimientos quirúrgicos y demás para tal fin. En este caso es cierto, la medicación ayuda a controlar la condición de epilepsia o reducir la cantidad de episodios o eventos que se presentan cuando la persona sufre la respectiva crisis epiléptica, como se le conoce. Más sin embargo, pues lo recomendable es que si hay posibilidad de generar el proceso operatorio, se realice para que la calidad de la persona mejore y pueda realizar pues sus actividades de una mejor manera. Más sin embargo, es cierto que el proceso farmacológico también es muy importante y puede ayudar a reducir los episodios en los cuales se presenta los episodios por epilepsia. Dentro del proceso de atención integral, toda actividad
médica que se genere con el fin de diagnosticar, atender en forma oportuna, que sea continua, eficaz y permanente a todos los pacientes con epilepsia a fin de brindar un tratamiento multidisciplinario que incluya ayudas tanto diagnósticas, asimismo como el servicio médico general especializado y subespecializado o tratamientos farmacológicos o quirúrgicos. Se debe garantizar el acceso oportuno a los grupos de apoyo con el personal capacitado en el manejo de los problemas del desempeño psiconeurológico para la adaptación y rehabilitación del paciente. En este caso, cuando habla de ese proceso de atención integral, nos habla de que toda persona que presenta la enfermedad crónica de epilepsia, en este caso estamos hablando de enfermedad, porque si no se trata a tiempo, puede convertirse posteriormente en una condición de discapacidad. Pero en este caso estamos hablando de que la epilepsia como una enfermedad crónica debe garantizarse que el paciente que padece esta condición debe recibir el proceso médico respectivo, tanto en manera de diagnóstico si requiere personal de apoyo adicional, personal capacitado si requiere manejo farmacológico o proceso quirúrgico, para generar este proceso de adaptación y rehabilitación del paciente en su mayor posibilidad y rehabilitación y mejora de calidad de vida posible. Asimismo, como parte fundamental del proceso de manejo integral, se brindará tanto al cuidador o al grupo familiar el acceso a todos los procesos de capacitación, educación, asesoría y acompañamiento para que pueda asistir al paciente en calidad de primer responsable. En este caso, lo que nos está hablando el proceso de atención integral es de que la persona que presenta la epilepsia debe tener un apoyo de su familia, y por lo tanto en algunos casos debe requerir un cuidador o un grupo familiar de apoyo para tal fin. En este caso, para las personas que se encargan de hacer el proceso de cuidadores, las EPS deben capacitarlos en materia tanto educativa y la asesoría y el acompañamiento que pueda asistir al paciente como primer responsable del respectivo proceso médico, familiar, entre otros. Y en conjunto con el sistema armonizado institucional, las instituciones, tanto entidades públicas del nivel nacional, departamental, municipal y distrital, así como los organismos e instituciones públicas y privadas, los equipos de profesionales competentes que generan los procesos en materia de actividades y recursos con el fin de garantizar la accesibilidad a la atención integral continua y de calidad, utilizando los sistemas de coordinación. En este caso, lo que se nos quiere manifestar es que cualquier persona, ya se encuentre tanto en un municipio como en una ciudad o en otros lugares, tiene derecho en cualquier lugar del territorio nacional a que se le presten los servicios médicos respectivos, y si el lugar donde se encuentra la persona no cuenta con esos servicios especializados, que se genere el proceso, ya sea a través de la consulta por medicina general para luego remitir al especialista, que estos procesos se deben dar para garantizar ese derecho a la salud en materia accesible e inclusiva, para garantizar que este proceso se lleve a cabo con el fin de mejorar la calidad de vida de la persona que presenta la condición de epilepsia. En materia de prevención integral, se generan unos procesos tanto para la detección temprana de epilepsia del sector salud, así como su control para impedir que se produzcan daños físicos, mentales o sensoriales, y disminuir la aparición de complicaciones o secuelas que agraven la situación de salud o el pronóstico del paciente que presenta esta patología. Asimismo, incluye la asistencia de apoyo técnico, científico y psicológico al cuidador y grupo familiar como primer responsable de la atención inicial del paciente con epilepsia, para contribuir de manera eficaz, profesional y oportuna a mejorar su calidad de vida.
En este aspecto, se nos habla de que es muy importante que desde las EPS, pero también desde el conjunto familiar, se genere ese proceso para generar una detección temprana de la enfermedad crónica de epilepsia para que se puedan evitar que se produzcan daños tanto en materia de su integridad física, pero también en su temática mental, sensorial, entre otros, que busca que la calidad del paciente, la calidad de vida mejore y sea adaptativa para él, garantizando estos procesos en sus diversos espacios, momentos y sobre todo que la familia siempre esté informada de este proceso para conocer cómo se está llevando a cabo el proceso y cómo se puede garantizar su finalidad y su pertinencia. En materia de rehabilitación, este es un proceso de una duración limitada, es decir, que tiene un determinado espacio de tiempo con el objetivo dirigido a garantizar que la persona con epilepsia alcance el nivel físico, mental y social y funcional óptimo de acuerdo a su condición, es decir, la rehabilitación que se brindará por parte del sector salud, pues contará con un espacio de tiempo específico en el cual, de acuerdo a cada paciente y de acuerdo a cómo se encuentra cada paciente de acuerdo con su condición epiléptica, se procederá a garantizar cómo se lleva a cabo el proceso de intervención y sobre todo de mejora de calidad de vida para el paciente y asimismo para su grupo y núcleo familiar, tanto familiar, social, entre otros. En materia de accesibilidad, se menciona la ausencia de barreras. En este caso, la ausencia de barreras nos habla de que se deben generar la máxima continuidad y garantías condicionales de máxima calidad en favor de que los pacientes con epilepsia reciban los servicios necesarios para el manejo integral de su patología, así como capacitación y el apoyo a sus cuidadores para su adecuada atención que le permita incorporarse a su entorno familiar, social y laboral con calidad de vida. Entonces, en este caso, la accesibilidad lo que busca es que desde la EPS se garanticen tanto los procesos médicos, los procesos de intervención, ya sean quirúrgicos, también los procesos de atención farmacológico, entre otros que la persona requiera para garantizar su calidad de vida y mejorar la misma, así como también que mejore su capacidad en su entorno y que también aquí hay algo muy importante y es toda persona que presenta una condición de epilepsia también puede desempeñarse en entornos laborales siempre y cuando estos cumplan unos requisitos. En los primeros es que la persona cuente con su medicación y que asimismo el lugar o la empresa donde se está laborando busque brindar estrategias a través de esta normativa y a través de las normativas que genere el Ministerio del Trabajo para que se garantice el acceso real a la parte laboral y que la epilepsia no se convierta en un obstáculo para desempeñar actividades laborales. A continuación hablamos de la limitación en la actividad. En este caso nos habla de la dificultad que presenta la persona con epilepsia que puede tener en el desempeño de una actividad o empleo. En este caso, lo que se debe realizar con estas limitaciones es conocer un poco más a la persona, en este caso a la parte laboral, al futuro candidato, para conocer cómo se pueden adaptar medidas afirmativas que busquen eliminar barreras y garantizar con esto el acceso a el empleo, en este caso un empleo que sea adaptativo cuando se requiera para que se derriben así las barreras relacionadas con la inclusión laboral de personas que presentan la epilepsia.
En el artículo 4 nos habla de que los principios se tendrán como principios rectores de la protección integral de las personas que padecen epilepsia. En este caso, las personas que presentan la condición de epilepsia tienen todos sus derechos en materia fundamental enmarcados dentro de esta ley, la ley 1414 de 2010, que les garantiza tanto el acceso al sistema de salud, el manejo farmacológico, el manejo psicológico, asimismo también como se les garantiza el acceso al servicio educativo, al acceso a la vida laboral, entre otros, que lo que esta normativa busca como finalidad es garantizar esos derechos plenos de las personas que presentan la condición de epilepsia. En la universalidad, el Estado garantiza que todas las personas que padecen epilepsia garantiza el acceso y la continuidad en igualdad de condiciones a la atención integral en el marco de las definiciones adoptadas por la presente ley. En este caso, el Estado colombiano se compromete a garantizar a través de esta ley los principios y condiciones de atención integral en el marco de las definiciones adoptadas por esta normativa. La solidaridad, en cumplimiento con el principio de solidaridad, la sociedad en general, las organizaciones, instituciones, familias y demás, instituciones especializadas tanto nacionales e internacionales, generarán procesos multidisciplinarios para generar acciones conjuntas para prevenir, promover, educar y proteger a todas las personas que padecen epilepsia. En materia de dignidad, el Gobierno Nacional propiciará ambientes favorables a todas las personas que padezcan epilepsia y a sus familias, garantizando un desarrollo armónico, permitiéndoles su incorporación efectiva y real a la sociedad mediante políticas públicas, estrategias y acciones que logren el respeto y la aplicación de los derechos humanos como fin fundamental. En este caso, lo que el Gobierno Nacional en palabras concretas quiere decir es: se garantiza las estrategias y demás normativas que garanticen que la persona que presenta epilepsia se le garanticen todos sus derechos fundamentales como individuo, tanto en materia constitucional, así como también en materia legal u otras que requiera para mejorar su calidad de vida. Al hablar de igualdad del Gobierno Nacional, nos habla de que se promoverán las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará las medidas a favor de todas las personas que padezcan epilepsia para que éstas gocen de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por presentar esta enfermedad crónica. En materia de integración, las autoridades de salud y las organizaciones que hacen parte a su vez del sistema de seguridad social en salud, en conjunto con la sociedad civil, propenderán que todas las instancias, tanto públicas como privadas, en las que se relacione el paciente con epilepsia, recibirá trato preferente y con calidad en el marco de los principios rectores de la atención integral, basado en el respeto a los derechos humanos fundamentales. En el capítulo número 2 encontramos los criterios para una política pública de atención integral en este aspecto. En el artículo 5, las directrices de la política en materia de ejecución, metas de cumplimiento, evaluación y seguimiento de la política pública de atención integral dirigida a las personas que padecen epilepsia, se tendrá en cuenta los siguientes criterios que desde el presente capítulo se disponen, los cuales están bajo la responsabilidad del Ministerio de la Protección Social. En el artículo 6 encontramos los programas integrales en materia de protección a las personas que padecen epilepsia y el Ministerio
Protección Social exigirá a todos los entes e instituciones de salud del país la implementación de programas integrales en materia de protección a las personas con epilepsia, en los cuales se incluirá un capítulo especial dirigido a la investigación, detección, tratamiento, rehabilitación, registro y seguimiento, a la atención médica integral que se debe brindar a las personas que padecen epilepsia, y para tal fin el Ministerio de la Protección Social reglamentará la respectiva materia. En el parágrafo, las instituciones educativas, centros de investigación, comités de salud y demás instituciones que tengan que ver con la salud adoptarán las disposiciones establecidas en la presente ley y sus normas reglamentarias a fin de fortalecer y otorgar a quienes padecen epilepsia y a sus familias estrategias generadas a través de acciones afirmativas para su integración en la sociedad. En el artículo 7, en materia de concientización para el trabajo conjunto, para el logro de los objetivos de esta ley, en particular el cumplimiento del principio de solidaridad, las autoridades de salud implementarán programas en materia de divulgación, concientización y participación ciudadana destinadas a la generación de la promoción de educación educativa, de promoción de educación en salud, y la prevención a grupos específicos de ciudadanos con el propósito de generar conciencia sobre la enfermedad crónica de la epilepsia y sobre la necesidad de proporcionar el debido tratamiento integral y del seguimiento, así como de garantizar los derechos fundamentales de las personas con epilepsia. En el parágrafo, las entidades territoriales, dentro de la autonomía que les otorga la Constitución y la ley, podrán establecer disposiciones y políticas especiales dirigidas a integrar, proteger y atender y rehabilitar a la población vulnerable que presenta la enfermedad de epilepsia. En el artículo 8 nos habla en materia de cooperación internacional. El gobierno nacional podrá establecer estrategias de cooperación internacional para facilitar el logro de los fines de la presente ley, así como implementar mecanismos que permitan el desarrollo de proyectos estratégicos con otros estados para promover el tratamiento integral para las personas que padecen epilepsia. Para tal fin, se podrá contar con el apoyo de asistencia técnica de la Liga Internacional contra la Epilepsia, conocida como la ILAE, y la Liga Colombiana contra la Epilepsia, la Fundación para la Rehabilitación de Personas con Epilepsia, que se denomina FARE, la Academia Nacional de Medicina y las asociaciones de neurología, neurociencia y neuropediatría. En el artículo 9 nos habla de la financiación. El gobierno nacional generará estrategias para que a través de las diversas fuentes, tanto de fondos públicos como privados o recursos de la cooperación internacional para la prevención, se generará la atención médica y oportuna y pertinente, asegurando la disponibilidad de los respectivos equipos en materia de equipamiento moderno, la capacitación del recurso humano involucrado en la atención integral de los pacientes con epilepsia. Las personas que en el momento no se encontraron afiliadas a ninguno de los regímenes en salud, en el momento de su diagnóstico, su atención integral quedará a cargo de la Nación en forma inmediata y efectiva a través del Ministerio de Protección Social. Entre tanto, se define la afiliación del paciente, en este caso de incumplimiento o dilatación de la prestación del servicio sin justa causa. Se aplicarán las sanciones pertinentes por parte de las entidades de vigilancia y control.
En el artículo 10, la Comisión de Regulación de Salud, CRES, deberá incluir en los planes de beneficios del régimen contributivo y del régimen subsidiado la cobertura de la epilepsia mediante la adopción de guía y protocolos que prevén los procedimientos médicos y demás servicios de salud que se requieran para el tratamiento de esta respectiva patología o condición. En el artículo 11, en el literal A del artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, quedará así: el Plan Nacional de Salud Pública del Gobierno Nacional definirá el plan de salud pública para cada cuatrenio, el cual quedará expresado en el respectivo Plan Nacional de Desarrollo, y su objetivo será la atención y prevención de los principales factores de riesgo para la salud y la promoción de condiciones y estilos de vida saludables, fortaleciendo la capacidad de la comunidad y de los diferentes niveles territoriales para actuar. Y este plan debe incluir como primera estrategia el perfil epidemiológico, la identificación de los factores protectores de riesgo, los determinantes, la incidencia y la prevalencia de las principales enfermedades que se definan. Las prioridades en salud pública. Para el efecto se tendrán en cuenta las investigaciones adelantadas por parte del Ministerio de la Protección Social y cualquier entidad pública o privada en materia de vacunación, tanto de salud sexual como reproductiva, de salud mental, con énfasis en violencia intrafamiliar, drogadicción, suicidio y la prevalencia de la epilepsia en Colombia. En el siguiente parágrafo, el Ministerio de Salud y Protección Social podrá coordinar con el apoyo y asistencia técnica de la Liga Internacional contra la Epilepsia, la ILAE, y la Liga Colombiana contra la Epilepsia y la Fundación de Rehabilitación para Personas con Epilepsia, FAIRE, la adecuación nacional de la Academia Nacional de Medicina, las asociaciones de neurología, neurociencia y neuropediatría, los estudios de prevalencia de la epilepsia en Colombia, para poder tener claros los motivos para la intervención, investigación y prevención de la epilepsia. Les agradezco mucho a toda nuestra estimable comunidad de radio escuchas por, como siempre, estar conectados a este espacio. Entonces vamos a continuar con la socialización. Hacemos un pequeño break de unos segundos. En este caso, en el artículo 12, el Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Salud y Protección Social, llevará a cabo las acciones necesarias para darle cumplimiento al objetivo de la presente ley, especialmente las que tienen que ver con 1. Generar la investigación, docencia, información, prevención, educación, promoción, diagnóstico y tratamiento integral en sistemas de vigilancia epidemiológica y salud pública. Como punto número 2, generar los procesos normativos desde el ámbito de su competencia que permitan mejorar el cumplimiento y el objetivo de la presente ley. Como 3, llevar adelante campañas educativas destinadas a la comunidad en general y a los grupos específicos, en especial a la familia del paciente. Como número 4, gestionar la ayuda científica y técnica a las autoridades de salud de las entidades territoriales a fin de elaborar en sus programas regionales estrategias para la atención de la población. Como número 5 es promover la concertación de acuerdos internacionales para la formulación y desarrollo de programas comunes relacionados con los fines de esta ley. Como número 6 es realizar convenios de mutua colaboración en materia entre el poder central y las entidades territoriales. Como número 7 es asegurar
a los pacientes carentes de los recursos económicos con y sin cobertura médico-asistencial los beneficios o no del SISBEN 1, 2 y 3, la asistencia médica integral y oportuna de los términos de la presente ley, así como también el tratamiento integral de forma gratuita de la medicación requerida y la intervención quirúrgica a las personas que no puedan asumirla por su condición económica. Como número 8 tenemos que se deben realizar todas las demás acciones procedentes de lo dispuesto en la presente ley y su reglamentación. En el capítulo 3 encontramos los derechos y deberes de las personas con epilepsia. Las personas con epilepsia sin distinción alguna tendrán derecho a la vida, a la igualdad, al trabajo, a la dignidad humana y a la salud. En el artículo 14, la epilepsia no será considerada como un impedimento para la postulación, el ingreso y desempeño laboral, deportivo o escolar en condiciones dignas y justas. En el parágrafo 1 nos habla de que el programa de salud ocupacional debe incluir actividades dirigidas a los trabajadores en general y especialmente a las personas con epilepsia para garantizar la salud, la higiene y la seguridad durante las actividades que estos desempeñen en su lugar de trabajo. En el artículo 15 encontramos que las personas con epilepsia, sus familias y las comunidades tienen derecho a estar suficientemente informados acerca de los diferentes aspectos de su condición y a recibir la información completa y actualizada por todos los medios apropiados de los derechos con los que cuentan. Las personas con epilepsia estarán protegidas de toda forma de explotación, de acuerdo al artículo 16, y la regulación discriminatoria o abusiva o de naturaleza denigrante, es decir, que a ninguna persona que presente condición de epilepsia en su lugar de trabajo o en otros entornos lo pueden discriminar por su condición o sus características, es decir, que no lo pueden menospreciar ni hacerlo menos por presentar dicha condición. En el artículo 17, las organizaciones legalmente constituidas de personas con epilepsia podrán ser consultadas sobre los asuntos relacionados con sus derechos y obligaciones, así como sobre el desarrollo normativos que se pretenden realizar. En el artículo 18, el Gobierno Nacional velará porque las personas con epilepsia se integren y puedan participar en las actividades culturales, deportivas y recreativas en condiciones de igualdad, sin discriminación alguna. En el artículo 19, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la Protección Social, asegurará la adecuada formación y capacitación de todo el personal que participa en la planificación y el suministro de servicios y programas de las personas con epilepsia. Como artículo 20, la persona con epilepsia que se rehúse a aceptar el tratamiento ordenado por el médico no podrá realizar actividades peligrosas que entrañen un riesgo para la sociedad. En este caso, lo que nos quiere decir es que la persona que presente la condición de epilepsia y que se rehúse a aceptar el tratamiento médico que se le genere, pues no podrá realizar actividades que se puedan convertir en un riesgo potencial tanto para su vida y a sí mismo como para su desarrollo integral en la sociedad. En el artículo 21, las entidades promotoras de salud de los regímenes contributivo y subsidiados y las aseguradoras de riesgos profesionales y las aseguradoras de los fondos privados no podrán negar en ningún caso la afiliación a la salud, a riesgos profesionales y a pensión de las personas que padezcan epilepsia. En este caso, lo que nos quiere decir es que las aseguradoras, tanto del régimen público como las aseguradoras de fondos privados en materia de pensión, no podrán negar en ningún caso la afiliación tanto a salud como a riesgos laborales o a la ARL y a la pensión de las personas que padezcan epilepsia.
Las instituciones prestadoras del servicio de salud, en este caso las IPS, desde el segundo nivel deberán tener los medios para generar el diagnóstico de la epilepsia, tales como lo son equipos de laboratorio para los niveles séricos, equipos de imágenes y personal capacitado para su diagnóstico y tratamiento. Los centros de epilepsia habilitados o acreditados oficialmente serán instituciones obligatoriamente consultantes para los casos de difícil manejo o intratables médicamente. Los puestos de salud deberán obligatoriamente remitir estos pacientes a los hospitales y centros de epilepsia después de prestar la primera atención. En el artículo 22 nos habla de que los jóvenes que tengan epilepsia y dependan económicamente de sus padres tendrán derecho a ser beneficiarios del sistema de salud hasta tanto cambie esta condición. En el artículo 23, el Ministerio de la Protección Social, en coordinación con el Ministerio de Educación, diseñará un programa especial para capacitar a los médicos generales y al personal docente en la detección temprana de los síntomas que pueden dar lugar a una enfermedad neurológica, entre ellas la epilepsia. En el capítulo sexto encontramos en el artículo 24 que en caso de la vulneración de las prohibiciones definidas en la presente ley, las autoridades competentes impondrán las sanciones administrativas, penales o disciplinarias a que haya lugar sin prejuicio de la responsabilidad que sea imputable por daños originados a la salud física y psicológica de la persona que padece de epilepsia y de sus familiares. La autoridad de salud de la respectiva jurisdicción deberá cumplir las funciones propias de la prevención, inspección, vigilancia y control para el debido cumplimiento del objetivo de la presente ley. En el artículo 26 nos habla de la vigilancia epidemiológica. En este caso, el gobierno nacional establecerá las políticas que garanticen el registro y reporte de los casos de epilepsia a las entidades o instituciones o similares que se encarguen de hacer el diagnóstico para establecer las estadísticas de control y de seguimiento que se le está brindando a la población que presenta dicha condición. En el artículo 27 de la presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. En este caso, esta normativa fue firmada por el presidente del Senado de la República de la época, Armando Benedetti Villaneda, el secretario general del Senado de la República, Saúl Cruz Brunilla, el presidente de la Honorable Cámara de Representantes, Carlos Alberto Zuluaga Díaz, el secretario general de la Honorable Cámara de Representantes, Jesús Alfonso Rodríguez Camargo, asimismo como a través de que esta normativa cuenta con el respectivo proceso de sanción a través de la sentencia 398 del 26 de mayo de 2010 proferida por la Corte Constitucional. Se procede a la sanción del proyecto de ley toda vez que dicha corporación ordena la remisión del expediente al Congreso de la República para continuar el trámite legislativo de rigor y su posterior envío al presidente de la República para el efecto de la correspondiente sanción. En este caso, esta normativa fue sancionada y está vigente desde el día 11 de noviembre de 2010, firmado por el entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Carlos Echeverry Garzón, el ministro de Protección Social, Mauricio Santamaría Salamanca, asimismo, pues quería tratar este programa especialmente con la comunidad, ya que sabemos que muchas veces se consideraba que estos
casos no tenían una protección jurídica constitucional y al contrario, como ven, estimados oyentes, también las personas que presentan la enfermedad crónica de epilepsia tienen unos derechos y unos deberes y están protegidos bajo normas jurídicas que al día de hoy se encuentran vigentes y por lo tanto lo que se quiere a través de este espacio es que cada vez las personas conozcan más sus derechos, sus deberes y sobre todo que este espacio se convierta en un espacio de interacción, de compartir esos saberes, esos conocimientos y que esto lleguen a ustedes por medio de las ondas radiales y también a través de YouTube, buscando garantizar ese proceso de socialización y sobre todo de apropiación de estas normas para que ustedes como comunidad las puedan conocer y aplicar en los diferentes aspectos específicos de los cuales les sean necesarias estas normativas y hacer invocación y uso de las mismas para garantizar los derechos de las personas, en este caso las personas que están diagnosticadas con la enfermedad crónica de epilepsia. De antemano les agradezco a todos su amable atención y escucha a este programa. Espero les haya sido de utilidad y como siempre los invito a que continúen con la programación habitual de los 89.6 de CH Stereo. Asimismo también los invito a que si por algún motivo no pudieran escuchar este programa en vivo a través de la emisora institucional CH Stereo, lo pueden hacer a través del canal de YouTube Hamilton Gantiva. Allí encontrarán los 87 programas junto con este que al día de hoy se han emitido en el respectivo periodo de tiempo comprendido desde que se inició el programa Hablemos de Inclusión desde el año 2021 hasta la fecha. Les agradezco a todos su amable atención, les deseo un excelente día, que el Padre Celestial los bendiga a todos y los espero dentro de 8 días para dar inicio a un nuevo tema acerca de la educación inclusiva en materia universitaria, que también creo que va a ser un tema muy importante, los derechos y deberes de las personas con discapacidad dentro del proceso de la educación superior en Colombia. Les agradezco a todos su amable atención, les deseo un buen día y para las personas que deseen comunicarse conmigo fuera de micrófonos lo pueden hacer a través de los siguientes contactos, a través del número telefónico 350-453-2273. Se pueden comunicar ya sea a través de llamada telefónica o vía WhatsApp. Asimismo, también pueden escribir sus dudas, comentarios, sugerencias y demás al correo electrónico hamiltongantiva@gmail.com. Y asimismo también pueden escribirlas también al correo secundario que es hablemos de inclusión huasca 2022@gmail.com. Es todos los canales oficiales para las personas que deseen contactar conmigo como representante del municipio de Huasca, como representante de discapacidad del municipio de Huasca. Para cualquier inquietud acerca de lo que hacemos en el Comité de Discapacidad, con el mayor de los gustos los atenderemos para orientarlos, para colaborarles en lo que nosotros como comité, cabe aclarar, como comité cívico hacemos en nuestra labor, porque nosotros somos un mediador a través de la comunidad y la administración municipal. Así que sin otro preámbulo me despido, deseándoles muchos éxitos, muchas gracias por su compañía y acompañamiento como siempre. Y les deseo a todos una semana llena de muchos éxitos para todos. Quien les ha hablado, su amigo y representante de discapacidad y docente en formación de educación especial, Hamilton Yesid Gantiva Rodríguez. Un excelente día para todos y muchas bendiciones.